¿Qué quiere decir Dios con mía es la venganza? ¿Te has hecho esa pregunta? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Deuteronomio capítulo 32, versículo 25. Existimos en un mundo de dualidad donde muchos aspectos de la vida se dan por parejas, bien y mal, esposo y esposa, esperanza y desesperación, joven y anciano, Dios y Satanás. Dentro de esta dualidad también tenemos virtud y pecado. Uno describe lo que hacemos bien, el otro lo que hacemos mal. Si se nos pregunta, la mayoría de nosotros nos vamos a asociar con cualidades positivas antes de decir algo negativo. Algunos de nosotros puede que no digamos nada negativo en absoluto, y la verdad, sin embargo, es que poseemos atributos tanto positivos como negativos. Los aspectos negativos son los que nos hacen pecadores. Si todos han pecado, entonces todos hemos cometido males contra Dios y contra otras personas. La pereza, la calumnia, la violencia, la mentira, el robo, la violación, el asesinato, el abuso. La lista de nuestros pecados colectivos sigue y sigue. ¿Qué debemos hacer después de que se haya cometido el pecado? Como cristianos, nos apresuramos a decir perdón. Y eso es lo que Cristo le dijo a Pedro cuando abordó el tema. Mateo capítulo 18, versículo 22. Eso es lo que nos decimos hoy. Pero ¿cuántos de nosotros perdonamos tan rápido? ¿Cuántos de nosotros perdonamos tanto? Muchas veces la sociedad no actúa por perdón, sino por venganza. Durante una época en la que la cultura de la cancelación es popular, por ejemplo en Estados Unidos, la sociedad no actúa por perdón, sino por venganza. Alguien ha pecado y queremos imponer consecuencias por su maldad. La cultura de la cancelación o cancel culture, ¿no? Como se suele decir ahí en los Estados Unidos. Bueno, no sé si se pronuncia así, mi inglés no es tan bueno, es horrible, pero la cultura de la cancelación consiste en retirar el apoyo o cancelar a una persona que hizo o dijo algo ofensivo o cuestionable. Incluso fuera de la cultura de cancelación, a veces, cuando la gente nos ofende, queremos devolver el golpe. Tal vez ignoramos la llamada telefónica o el mensaje de texto de alguien. Pasamos junto a ellos sin hablar o nos volvemos bruscos cuando nos hablan. Todo esto es un esfuerzo por vengarnos. Hay consecuencias por nuestras acciones. Tenemos leyes y un sistema de justicia para que las personas rindan cuentas. ¿No se venga la ley de alguien por sus fechorías? ¿Por qué no deberíamos? Dios dice, mía es la venganza, no es nuestra. Es decir, que la venganza es suya. La venganza a ti y a mí no nos pertenece. Si bien tenemos un sistema de leyes, cualquier sistema que no cumpla con las Escrituras no está aprobado por Dios. Y Dios no ha aprobado que nos venguemos personalmente de las personas. ¿Qué hace que la venganza de Dios sea tan diferente de la nuestra? ¿Qué quiere decir la Escritura con la palabra venganza? Vamos a llegar a la raíz de este versículo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. ¿Cuál es el significado de mía es la venganza? Recordar que el libro de Deuteronomio fue escrito por Moisés. Y en este capítulo describe una imagen de Dios que según los estándares modernos no es muy gentil. De hecho, hay muchas personas que se han quedado en el Dios del Antiguo Testamento. Piensan que Dios es sanguinario, que Dios no tiene misericordia de nadie, que tiene odio. El profeta habla en nombre del Señor, presentando un mensaje a los judíos sobre la naturaleza inquebrantable, justa y poderosa de Dios. El mensaje no es una profecía, sino más bien una canción, y el carácter de Dios sobre el que leemos es el que está disgustado con el pecado.
Más específicamente, Dios está enojado por los pecados de su pueblo. Dios está al tanto de las malas acciones de los judíos. Estaban adorando falsos ídolos. Y Moisés llama a los judíos por sus pecados al considerarlos como una generación perversa, torcida. Eso dice en Deuteronomio capítulo 32, versículos 5 y 6. Continúa recordándoles que Dios es su Padre y Creador. Cuando pecaron, no estaban reconociendo estos títulos. En cambio, creyeron y promovieron dioses falsos. Moisés quiere recordar a su pueblo que Dios ha vigilado cada uno de sus pasos. Quiere que crean en esta verdad. Y lo logra citando a Jacob como ejemplo. Jacob es representante de los judíos. Entre los versículos 10 y 14 leemos que Dios bendijo y proveyó para todo a Jacob. Y después de esas líneas, Moisés continúa haciendo referencia a Jesurún, un nombre poético para Israel, diciendo que la nación se rebeló contra Dios. La nación engordó con las bendiciones de Dios y a pesar de la bondad de Dios, se rebelaron. Provocaron a Dios, lo ignoraron, pusieron a otros falsos dioses en primer lugar. La rebelión hizo que Dios se enojara. Y Moisés cita al Señor algunas veces en este pasaje. Las citas presentan las formas en las que Dios va a recompensar a la gente por sus pecados. Ahí es cuando leemos sobre la venganza y la retribución de Dios en el versículo 35. Mía es la venganza. O mejor dicho, la venganza que Dios declara no se limita a los judíos. Curiosamente, en los siguientes versos leemos que Dios juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. Deuteronomio capítulo 32, versículo 36. Este es el lado más amable de Dios, justo después de leer sobre su venganza. En la última estrofa, Moisés le dice a Israel que son el pueblo de Dios. Verso 43, Deuteronomio capítulo 32. Dios se vengará de sus adversarios. Y en esta canción no escuchamos de Moisés que Dios quiere que su pueblo elimine cualquier agravio personal. Él está a cargo de eso. Él dijo, mía es la venganza. Si bien podemos tener un deseo de venganza, aparentemente el Señor también lo tiene. Quiere que lo dejemos a cargo. Recuerda que Él dijo, mía es la venganza. La razón por la que sabemos esto, además de este pasaje de Moisés, son las enseñanzas de Jesús sobre el perdón. Se nos dice, mía es la venganza, pero ¿qué dice la Biblia sobre la venganza? La idea de ojo por ojo es eliminada. Pues mía es la venganza, dice el Señor. Y reconsiderando la idea de dualidad, el pecado se observa de manera diferente en el Antiguo Testamento frente al Nuevo Testamento. De primero uno extrae la idea del ojo por ojo. Luego en el Nuevo Testamento Jesús aboga por el perdón. Mateo capítulo 5, verso 38 y 39. La canción de Moisés no menciona ningún sentimiento de ojo por ojo. La venganza pertenece a Dios. Y complementando esta idea, en el Nuevo Testamento aprendemos que la ira humana no puede lograr el grado de justicia de Dios. Santiago capítulo 1, verso 20. Teniendo en cuenta tanto las ideas como lo que Dios dice sobre el pecado, podemos concluir que la venganza no está mal, pero la forma en que actuamos nuestras emociones pueden serlo. Dios siente ira, pero Dios es bueno. Sentimos enfado, pero no siempre somos buenos. Por lo tanto, podemos sentirnos justificados en nuestro enojo, pero como el pueblo de Dios de antaño, nuestras emociones pueden desviarnos. Dado que somos pecadores, podríamos usar nuestra ira de una manera que no agrada al Señor. Y la Biblia presenta varios ejemplos de lo mencionado anteriormente. El mismo Moisés asesinó a un hombre después de experimentar ira. Vio cómo estaban latigando, maltratando a un esclavo y Moisés lo mató. Mató a esa persona que estaba golpeando, azotando a ese esclavo. Decidió por sí mismo adquirir venganza y pecó en el proceso cuando la Biblia dice, mía es la venganza. Solo confiando en Dios podemos asegurarnos de que cualquier venganza infligida se haga con justicia. ¿Y cómo podemos aplicar el versículo sobre mía es la venganza a nuestra vida? Depender de Dios para la venganza no significa que debamos abolir nuestro sistema legal, para nada.
Tener leyes y consecuencias es lo que también tenían los judíos. Jesús nunca pidió que aboliéramos todas las leyes. De hecho, Estados Unidos se construyó sobre valores judeocristianos que han sido imbuidos en nuestro sistema legal. Por ejemplo, sabemos que el asesinato, la violación y el robo están mal debido a la Biblia, no a los estándares sociales. No todas las sociedades consideran incorrectas estas acciones. Lo que se enseñó en la Biblia se convirtió en ley. Aún eso ha sido cambiando para peor en algunas partes del país. No obstante, donde la ley y la escritura no concuerdan, nosotros como cristianos sabemos que debemos elegir a Dios sobre la ley cada vez. Y con respecto a la venganza, la palabra de Dios puede requerir que reconsideremos nuestras posiciones sobre cosas como la pena de muerte. Además, si Dios está a cargo de la venganza, entonces debemos asegurarnos de que trabajamos para perdonar a los demás. Hay consecuencias por el pecado, pero Dios está a cargo de ellas, no nosotros. No es necesario que intentemos compensar a las personas que nos ofenden. Podemos usar la ley, pero tomar el asunto en nuestras propias manos para causar sufrimiento a otras personas puede llevarnos a la ruina. Evitemos esto. Confiemos en Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza es una idea con la que la mayoría de nosotros estamos familiarizados. ¿Cuántas veces nos hemos enfadado con algún compañero? Nos hemos enfadado con algún familiar y estamos maquinando día y día cómo podemos devolvérsela. ¿Cómo podemos devolver ese daño infligido? ¿Cómo podemos vengarnos de esa persona? Estamos familiarizados. De hecho, la venganza muchas veces, el odio, el rencor es parte de nosotros. Incluso deseamos en un momento u otro vengarnos. Nuestro deseo de venganza es en parte la razón por la que miramos con admiración a los superhéroes de ficción como Batman, por ejemplo. Él y otras personas similares, ficticias o no, operan fuera de la ley utilizando métodos no convencionales para hacer el trabajo y hacer justicia. Deseamos justicia, pero no siempre queremos seguir el camino de Dios hacia ese fin. La venganza no debe tomarse por nuestra propia voluntad. En cambio, confiemos en el Señor de todo corazón y veamos lo que Él quiere que se haga. Pues mía es la venganza, dice el Señor. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Romanos capítulo 12, verso 17. También recuerda lo que dice Romanos capítulo 12, verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En pocas palabras, mía es la venganza, dice el Señor. ¿Tienes algo contra alguna persona? ¿Hay rencor? ¿Hay odio en tu vida? ¿Hay sed de venganza? ¿Te han tratado injustamente? ¿Estás ahora mismo con ganas de vengarte? ¿Con ganas de devolverle con la misma moneda a una persona que te ha tratado mal? ¿Que se ha aprovechado de ti? Mía es la venganza. Y cuando yo leo mía es la venganza, puedo entender que Dios es justo. Y Dios hará justicia. Que no piensen los que se aprovechan de los demás, que no piensen los ricos al aprovecharse de los pobres, que van a salir impunes. Llegará la justicia de Dios sobre su vida. Llegará la justicia de Dios a los gobiernos que están oprimiendo al pueblo, a las naciones. Llegará la justicia de Dios a esos gobernadores, a esos dictadores que se están aprovechando del pueblo. Llegará la justicia de Dios, no lo dudes. Llegará su tiempo. Ojalá llegara ya, ¿verdad? Ojalá llegara la justicia de Dios a países que no voy a mencionar, pero seguramente tú has nacido en ese país y has salido de ese país porque hay un dictador. Hay un gobernante que en vez de mirar por el pueblo, mira por sus intereses, se enriquece a sí mismo y deja en la pobreza a una nación. Llegará la justicia de Dios. Llegará la justicia de Dios
ante un padre, una madre que llora asolada porque han violado, han asesinado a su hija. Llegará la justicia de Dios. Llegará la justicia de Dios a tantos hermanos que están siendo perseguidos en diferentes países. La persecución a los cristianos. Llegará justicia de Dios. Y cuando llega la justicia de Dios, entonces miraremos de otra manera. ¿Por qué te digo esto? Porque si eres alguna de estas personas que está pasando por uno de estos momentos, una de estas situaciones, tú estás deseando que llegue la justicia de Dios ya. O incluso quieres que llegue la justicia humana. Incluso estás deseando lo peor para estas personas. ¿Quién no desea lo peor para un gobernante que se aprovecha año tras año del pueblo? ¿Quién no quiere justicia, verdad? Se entera de que un gobernante al año cobra no sé cuántos 1.000 euros, no sé cuántos $1.000, y una persona llega a fin de mes con lo justo, con $200, incluso con mucho menos. Uno quiere que se haga justicia, ¿verdad? Llegará la justicia, no te preocupes. Hay que tener paciencia. Mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la justicia. Tenemos un Dios justo. Nosotros no lo somos, pero Dios sí. El Señor hará justicia a su tiempo. Y cuando el Señor haga justicia, entonces nos alegraremos.